voy a hablar acerca de la transfiguración. Tengo varias cosas que comentar y la lectura que hizo mi hermano, vamos a tener nuestra Biblia abierta, por favor, para este sermón. Mateo 17. Tengan su Biblia, el Evangelio de Mateo. Y este gran acontecimiento, hermanos, se encuentra también en el Evangelio de Mateo, de Marcos y también en el Evangelio de Lucas. Cuando usted ubica lo que es la transfiguración del Señor, lo puede ver desde varios puntos de vista, porque los evangelistas y los apóstoles que están en este canon bíblico escribieron acerca de ella. Ahora, me ha parecido bien escoger la de Mateo, que fue la que leyó mi hermano Lester. Ahora, tan solo al leerlo, en mi mente inmediatamente vienen preguntas. Vienen preguntas. Meditemos internamente en ellas. ¿Qué debemos de entender por la palabra cuando dice Jesús se transformó, se transfiguró? ¿Por qué se aparecieron precisamente Moisés y Elías habiendo tantos personajes del Antiguo Testamento? ¿Por qué reacción Pedro, por qué Pedro reacciona a tal manera ante ver la transfiguración? ¿Qué ocurrió en esta transfiguración? Es algo que me llama mucho la atención y en el contexto de la transfiguración solo vamos a ver a 3 discípulos presentes ahí, que es Pedro, Jacobo y Juan. Ahora, ¿quiénes son estos 3 discípulos? Estos 3 apóstoles. Son el núcleo más cercano de nuestro Maestro Jesucristo. Si quieres ver algunos ejemplos, te los voy a decir para que te tengas memoria. Cuando fue a resucitar Cristo, la hija de Jairo le pidió a Pedro, a Jacobo y a Juan, vengan conmigo. Cuando él fue al Getsemaní a orar porque estaba muy afligido, llamó a Pedro, a Jacobo y a Juan, vengan conmigo. Ahora va a la transfiguración, va a llamar a Pedro, a Jacobo y a Juan. Ahora, ¿quiénes son ellos? Aparte que son los más íntimos y están siempre con el maestro, pero ¿qué podemos hablar de Pedro, de Jacobo o de Juan? Yo puedo decir, en este caso, que Pedro predicó el evangelio por primera vez a los judíos en Hechos de los Apóstoles, igualmente predicó por primera vez a los gentiles a Cornelio. O sea, él tiene las llaves. Mateo 16:16 dice que Jesús le entrega las llaves del reino a Pedro para que le entre a la predicación a los judíos y a los gentiles y se abre la iglesia de nuestro Señor. Ese es Pedro. De él conocemos eso y muchas otras cosas, pero quiero resaltar esto. Jacobo. Hay algo importante en el apóstol Jacobo, no el hermano de Cristo, Jacobo, sino el apóstol Jacobo. Este apóstol fue el primero que murió de los apóstoles, el primero que dio su vida por el maestro. Lo puedes ver en Hechos capítulo 12, no vayas allá. Juan fue el último apóstol en morir, inclusive él que tiene las visiones y nos dejó el libro del Apocalipsis. Estamos hablando de un círculo muy íntimo del Señor Jesús. Pedro, el que abrió la predicación a gentiles y a judíos, Jacobo entrega su vida de primero por el maestro y Juan recibe toda la profecía apocalíptica que hoy nosotros tenemos, como revelaciones o como libro de Apocalipsis. Amén. Entonces, los 2 sobrevivientes hablaron de estas cosas. Mira Juan, capítulo 1, verso 14. Evangelio de Juan. Estos 2 sobrevivientes, Evangelio de Juan, se los leo.
1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La palabra que usted está leyendo, que dice, y vimos su gloria, se refiere cuando Juan estuvo en la transfiguración. Y Juan, Pedro, Jacobo vieron la gloria de Jesús. Ya vamos a hablar más adelante de esto. Segunda de Pedro, mira lo que escribe Pedro acerca de la transfiguración. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 16 y 18. 16 al 18. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 16 al 18. Dice la palabra de Dios. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y nosotros oímos la voz enviada desde el cielo cuando estábamos con él en el monte santo, refiriéndose Pedro en el momento de la transfiguración. Hay algo importante que me gusta hablar. Ahora quiero dirigir mi enfoque y al tiempo en que ocurrieron los acontecimientos. El tiempo y lugar de esta transfiguración. Ahora, dice el versículo 1 de Mateo, volvamos a Mateo. Evangelio de Mateo 17. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. 6 días después de qué? Hazte esa pregunta. Porque la palabra dice, empieza en 17:1, 6 días después. De la conversación que Pedro tuvo en Mateo 16:18, a partir de la conversación de la confesión de Pedro, a partir de esa conversación tan increíble donde Jesús le da las llaves del reino, a partir de ese día se cumplen en la transfiguración 6 días después de qué acontecimiento, de haber hablado Pedro con la confesión de este momento. Ahora, el Padre estaba confirmando lo dicho por Jesús, que él era en Cristo, en Mateo 16:16, te lo voy a leer. Y respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 6 días después de este momento, subieron al monte. El versículo 1 también dice que Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a ese monte alto. Ya ubicamos el tiempo, que eran 6 días después de haber conversado. Ahora, el monte alto, el lugar. ¿Qué monte podría ser ese? No lo dice la palabra, pero tengo opciones de comentarios bíblicos que quiero mencionar. La Biblia no dice de lo que es exactamente qué tipo de monte era. Sí se conoce cuáles son los montes cercanos que estaban alrededor de ese momento. Estaba el monte de Hermón en Cesarea de Filipos, muy cercano, el lugar donde se ocurrió la confesión de Pedro, estaba ese monte. El monte Tabor, al sureste de Nazaret, a unos 20 kilómetros al occidente del lago sureño del mar de Galilea. Son datos no tan relevantes, pero quiero que los sepas. La generalidad de los escritores cristianos señalan que Tabor fue el monte de la transfiguración y hoy le han llamado así a ese monte. Ese es el monte de la transfiguración. Se han apoderado de tal nombre, se han apoderado queriendo decir que ahí fue, no teniendo sustento bíblico exacto, pero lo han dicho hasta el día de hoy de esta manera. Ahora, pero en realidad cuál haya sido el monte no es importante. Lo importante es lo que sucedió en el monte.
sea en Cesarea, sea en Filipos, sea en Nazaret. Lo importante es lo que sucedió en ese monte. Ahora, dice el versículo 2, leamos. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Se hicieron blancos como la luz. Este es un versículo importante, se transfigura. Esa palabra viene de metamorfosis. Igualmente, cuando una larva cumple su periodo de metamorfosis hasta ser mariposa, la larva es una cosa y la mariposa es otra. La larva era un cuerpo y la mariposa es otra cosa totalmente diferente. Jesucristo, hombre carne, se transfigura en algo glorioso, en algo majestuoso, en algo celestial. Ubícate que su rostro resplandece como el sol. Es algo que tenemos que darle un contexto muy espiritual y un cuerpo como el que describe Pablo en 1 Corintios 15, ese cuerpo incorruptible que se viste de gloria, es lo que está sucediendo con nuestro Maestro. Después de la transfiguración, Jesús volvió a tener el mismo aspecto que antes. Eso lo podemos ver leyendo. El mismo versículo 2 indica que la transfiguración fue el cambio de aspecto de Jesús, un cambio de apariencia. En Lucas 9 nos va a dar una información, un plus más importante, porque Mateo 17 no te dice cuál era la conversación que tenían entre Moisés, Elías y el maestro. Pero Lucas, siendo más detallista, este médico sí nos va a decir cuál era el tema de conversación entre los profetas y el maestro. Lucas 9:29, voy a leérselos. Lucas 9 dice, dice la palabra de Dios. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y de aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes apareciéndole rodeados de su gloria, y hablaban de su partida. Importante, importantísimo esto que estamos leyendo en Lucas, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Imagínate el tema de conversación que hay en la transfiguración entre Moisés, Elías y el maestro. Es un tema de conversación que para mí es de gran relevancia. ¿Sabes qué está pasando? Así como vemos a Jesús en el Getsemaní orando, goteando sangre, vemos a Jesús en la transfiguración hablando con Elías y Moisés. Tengo que entregar mi vida por este mundo. Estoy afligido, estoy preocupado. Ya viene la hora. Eso estaban conversando. Yo, cuando estuve meditando en este pasaje, yo decía, impresionante cómo Dios me ha dado a través de Lucas esta información. Saber que mi Señor estaba pidiendo ayuda allá arriba, consuelo, ánimo. Así cuando se le aparece, no se le aparece. Tuvo una visión y viene el Espíritu Santo de Dios y le dice a Pablo, Pablo, ten ánimo. Es necesario que vayas a Roma. Y Pablo estaba preso. Y Pablo estaba encadenado. Y el Espíritu Santo le dice a Pablo, Pablo, ten ánimo. Una palabra, un momento idóneo para Pablo. Esto es un momento idóneo para Jesucristo, la transfiguración. Esto es un momento que Jesús necesitaba. También él y también enseñarnos algo a nosotros también de lo que estaba ocurriendo ahí. ¿En qué consistió la transfiguración del Señor? Su rostro, no todo él, su rostro, no sus manos, su rostro resplandeció como el sol. Su ropa se hizo blanca como la luz. Hablando de los vestidos de Marcos, es mucho más explícito. Si vamos a lo que habló Marcos, Marcos dice, te lo voy a leer, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, como la nieve,
tanto que ningún lavador de la tierra lo pueden hacer tan blancos. No existe nadie que pueda poner los vestidos tan blancos como lo que observó Pedro, como lo que observó Juan y como lo que observó Jacobo. No existe algo en esta tierra, ni el mejor detergente, ni el mejor desgrasante que puedas echarle a la ropa, o el mejor blanqueador que ponga la ropa del maestro como estaba en ese momento. O sea, que durante la transfiguración Dios permitió, oye bien, Dios permitió que 3 discípulos, en forma milagrosa, por un pequeño lapso de tiempo, hayan visto la gloria, la majestad de su Hijo. ¿Sabes qué pasaba en el Antiguo Testamento cuando alguien veía la gloria de Dios? Moría. ¿Sabes qué pasaba cuando alguien entraba al arca del pacto y no era el sumo sacerdote? Moría. Nadie podía ver la gloria de Dios. Y aquel profeta que inclusive tenían contacto con Dios, se postraban. No querían ni voltear a ver la gloria del Dios. ¿Qué está pasando en la transfiguración? Pedro, Jacobo y Juan como una familia y Jesús transfigurado con toda su gloria y toda su majestad. Y lo estamos observando y no pasa nada. El Hijo de Dios le está diciendo grandes cosas a sus discípulos, hablando de lo que iba a acontecer más adelante. El lugar santísimo iba a ser quitado. Todos íbamos a tener acceso a él. Todos vamos a tener acceso a su gloria. Amén. Esa gloria la está viviendo Pedro, Jacobo y Juan. Esa gloria, esa majestad la está viviendo él. Esos 3 discípulos, ese círculo íntimo del Señor. Enfoquémonos ahora que Dios envió a estar con Jesús en la transfiguración. Quiero enfocarme ahora en los que Dios envió, Dios Padre envió a estas 2 personas a estar con Jesús. Vamos a enfocarnos ahora en ellos. Moisés y Elías. Verso 3, Mateo 17. Mateo 17. Verso 3. Dice, y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. ¿Qué hablaban? Lo leímos en Lucas. Acerca de que ya venía el fin de Jesús, de su partida, de que iba a ser entregado, iba a morir. Dice entonces que se le aparecieron Moisés y Elías. Hablemos un poco de Moisés. Muy poco, pero algo muy importante y relevante. Este Moisés es el libertador del pueblo hebreo en Egipto. Estamos hablando que es un profeta que inclusive él mismo dijo, ¿usted cree que yo soy grande? Vendrá uno que hablará cosas y yo no tendré lugar para eso. Vendrá un profeta aún mayor que yo y él hablará y a él oirán, refiriéndose a Cristo. La labor de Dios con el pueblo de Israel a través de Moisés es tremenda. Moisés estuvo en el monte Sinaí, hermano. Moisés estuvo escuchando la voz de Dios. Moisés recibió las tablas de la ley de Dios. Yo veo a Moisés y me lleno de alegría porque estuvo en la majestad, en la gloria del Señor también. Dios lo permite. ¿Quién es Elías? Elías no escribió. Elías no escribió. Perdón. Elías no escribió un libro. No tenemos profecía de Elías. Sabemos que Moisés tenemos el Pentateuco, amén. Génesis, Éxodo, Número, Levítico, lo tenemos con Moisés. Pero Elías no. Pero tenemos grandes hazañas de Elías. Elías era considerado por los judíos el más grande profeta del Antiguo Testamento. A pesar de que no escribió ninguna profecía, radica con muchos milagros y valentía. Te voy a recordar una. Sigan bailando, griten más duro, sáquense el cuerpo, reviéntense la carne, a ver si sus dioses responden. Y Elías oró y descendió fuego del cielo y consumió al carnero.
Y después tomó a los 450 profetas de Baal y los degolló en un río. Ese es Elías. Ese es el gran profeta Elías. Estamos hablando de determinación, estamos hablando de seguir a Dios firmemente. Mira el verso 3, o nuevamente de Mateo 17. Hay más cosas que podemos sacar de este verso. Y aquí le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Evidentemente Moisés y Elías estaban con Jesús porque Dios así lo ha dispuesto. Evidentemente. Ellos habían venido al monte no solo para ver a Jesús y su gloria, sino para hablar con él. Necesitaban hablar con él. Lucas añade el detalle de la conversación, la partida de Jesús. Partida dolorosa para el maestro, difícil de enfrentar, complicada. La conversación incluía sufrimiento. Esa era la conversación, sufrimiento y dolor. Pienso que esto es palabra mía, no lo dice la Escritura. Pienso que estos héroes grandiosos del Antiguo Testamento fueron a Jesús para infundirle palabra de alianza. Así como Jesús se le aparece un ángel para fortalecerle, porque estaba en agonía. El ángel, su función era fortalecerle, animarle. Moisés y Elías los ubico fortaleciendo, animando a mi Señor. Tan solo él saber que Jesús, que Dios había enviado a Moisés y Elías, tiene que haber sido un motivo de alegría y fortaleza para Jesucristo. El yo ver a grandes profetas junto a mí, animándome, impulsándome adelante. Es como que si hoy tuviéramos algún contacto con el sumo sacerdote que lo hizo muy bien, o que viniera el mismo Josué, o que viniera alguien, o me voy al Nuevo Testamento, que Pablo hiciera algo, pero sabemos que eso no va a ocurrir. Pero imagínate tú, vete 2000 años atrás, Jesús va a ser la mayor hazaña de amor del mundo, está afligido, sabemos que Getsemaní lo demuestra, y ahora en la transfiguración también vemos esto. Enfoquémonos ahora en la intervención del Padre. Del 3 al 5, leo el 4. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, mientras Pedro seguía hablando, porque él es impulsivo, porque Pedro no puede estar quietecito, Pedro tiene que estar de una vez ejecutando, accionando y haciendo cosas. Mientras él aún hablaba, el Padre detiene a Pedro y lo corta en la conversación. ¿Qué le dice? Mira el versículo 5. Una nube de luz los cubrió y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oí. Pedro, por favor. Pedro, por favor. No. Entonces cuando interviene el Padre, mira el versículo 5. Mientras él aún hablaba, el Padre, por decirlo así, interrumpe a Pedro y hace 2 cosas. Viene la nube, los cubre y los llena de temor. Ya no es el Jesucristo, mi amigo, ya no es Jesucristo el que sé que andaba conmigo, que me llamó de la barca, tengo mucho tiempo ya con él. Hay compañerismo, hay esa unión de amistad. Está interviniendo el Padre. La cosa es diferente. Hay temor en el ambiente. Por supuesto que tiene que haberlo temor. Al Padre hay que tenerle temor y temblor, dice la Escritura. Temed a Jehová. Temed a Jehová. Hay temor en el pasaje. Enseguida habla desde la nube. ¿Quién habla? El Padre. Primero refrena a Pedro. Primero para a Pedro. No sigas hablando. No vas a hacer 3 enramadas, 3 altares. No vas a darle gloria por igual a Moisés, Elías y a mi hijo. No, así no es. Así no lo es. Y le da una orden inequívoca. Le da una orden vertical. Este es mi hijo. A él vas hoy.
y desaparece Moisés y Elías. ¿Qué está pasando en el pasaje? Esto es algo que me llama la atención porque las palabras dichas por el Padre son de absoluta importancia. Es como si hoy imagínate esto que estoy colocando. Es como si hubiera dicho Pedro, te equivocas. Moisés y Elías son los más grandes que han habido en el Antiguo Testamento y son iguales a tu hijo. No, Pedro. No es así, Pedro. En efecto, si los tres fueran iguales, habría que oírlos a los tres. Y gran confusión habría así. Si tengo que oír a los profetas, a la ley y también oír a Cristo. Denominaciones, falsas iglesias, la apostasía. Oyen al antiguo pacto, oyen a Jesús. Diezman, ofrendan. Presentan primicias, presentan ofrendas. Hacen votos, castigan, llevan leyes que no pueden llevar nadie. El Padre dice, no, Pedro, te equivocas. Pedro, guarda silencio. Este es mi hijo, a él tienes que oír, a Jesucristo. No a Moisés, no a Elías. Mateo 9, verso 8, quiero leerles algo importante. Mateo 9, verso 8. Dice, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Después de la intervención del Padre, los discípulos solo vieron a Jesús. Moisés y Elías habían desaparecido. Este hecho tuvo que ayudarles a entender mejor la superioridad que estaba por encima, que estaba mucho más alto que Moisés y Elías. Y también la vigencia actual de las palabras del Hijo, que hacen absoluto lo ordenado en la ley y en los profetas, es decir, el Antiguo Testamento. ¿Qué es válido para mí hoy? Jesucristo. Lo que hizo Moisés, lo que hizo Elías, es digno de admiración, pero la transfiguración es con el enfoque de que el maestro necesita, requiere ese impulso, ese fortalecimiento. En cuanto a Jesús, por último, me voy a enfocar ahora en algo de gran importancia también, el propósito de esta transfiguración. Cuando Jesús oraba, voy a Lucas, ya estamos terminando, voy a Lucas. Lucas 9. La transfiguración escrita por Lucas, capítulo 9, verso 28 y 29, lee conmigo. Lucas 9, 28 y 29. Aconteció, como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Ahora, cuando Jesús oraba, subió al monte a orar, y su apariencia se hizo otra. El tema de la conversación entre Jesús y ellos es importante, hablar de su partida, de cumplir a Jerusalén, pero ellos fueron enviados para hablar con el Señor de su próxima partida en Jerusalén. Ese fue el motivo. Ahora, en cuanto a los apóstoles, para ellos la transfiguración del Señor fue una prueba inconfundible de que su maestro era mucho más que hombre. No hay pasaje en la palabra de Dios, no existe momento en la palabra de Dios donde Jesús haga esto, donde puedan ver la gloria, la majestad de Cristo, como pasó en la transfiguración. Y los Pedro, Jacobo y Juan estaban ahí. ¿Por qué Jacobo muere sin ofrecer resistencia? ¿Por qué Pedro predica arduamente? ¿Por qué Juan, aunque esté preso en Patmos, escribe el Apocalipsis sin temor? Algo pasó en la transfiguración. Algo ha cambiado en esos tres a partir de la transfiguración. Saben lo que Jesús es. Era un hombre, pero se les transformó delante de ellos como el mismo Dios. Vieron su gloria. Eso es algo que yo leo este pasaje y digo, bienaventurado eres Pedro, porque has visto tal cosa.
Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos, al decir que yo soy el Cristo. Qué hermosa es la palabra de Dios. En cuanto a nosotros, iglesia, al igual que los discípulos de la transfiguración nos enseña que la voluntad del Padre es que oigamos a Jesús. Eso es para nosotros. La voluntad del Padre es que oigamos a Jesús. Entendiendo el antiguo pacto, quedó atrás. Porque lo que está viejo está próximo a desaparecer. Meditar en el glorioso suceso logra confirmar nuestra fe en la deidad de Cristo. Están presentes ahí. Por supuesto, también nos da fuerza para seguir. Si Dios fortaleció a Jesús cuando lo necesitó, le envió al ángel, le envió a Moisés, le envió a Elías. Cuando tú necesites fortaleza, Dios te va a enviar un hermano. No vas a estar solo, te lo aseguro. Dios te va a enviar a alguien. Dios te va a tender la mano. Dios te va a tocar. Y no es sino para que tú continúes tu carrera y llegues al final. Cristo necesitaba llevar su muerte en un madero. Era una decisión. La muerte de Cristo tenía un propósito, un día específico. Él lo sabía. Yo no sé cuándo voy a morir. Cristo sabía el día, la hora, el lugar, el cómo, el cuándo y quién lo iba a hacer. Hay que tener valor para decir, afirmar mi rostro a Lucas, Evangelio de Lucas. Y Jesús afirma su rostro a Jerusalén. Y ha anunciado 3 veces que va a morir. Y Lucas escribe, y el maestro voltea su rostro a Jerusalén y afirma, y dice, vamos a Jerusalén, porque ahí voy a morir. Pablo dice, aunque sea necesario morir, lo haré. Pablo. Jacobo murió sin decir nada. Esteban murió. ¿Qué pasa con esos hombres de la Biblia que hacen tales cosas? Porque veremos la gloria de nuestro Señor. Dios me los bendiga, hermanos. Bueno, mi hermano, hemos finalizado, ahora cantamos un corito y luego